Hola, hoy vamos a sumergirnos en un proyecto intelectual que nació literalmente de las cenizas de una de las mayores crisis de la historia moderna. Hablamos de la Escuela de Frankfurt. Y ojo, que esto no es solo una corriente filosófica más, ¿eh? Es un intento valiente y desesperado de diagnosticar una sociedad que parecía estar descomponiéndose desde dentro. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo mueve todo. Y no es una pregunta teórica para nada, es un grito de asombro, casi de horror ante lo que estaba pasando en el siglo XX. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo se pasa de la gran promesa de la Ilustración, de la razón y la libertad, a la barbarie de la guerra total y de los regímenes más autoritarios que se puedan imaginar? Es que esta contradicción no era un simple juego de palabras para filósofos. Para los pensadores de la Escuela de Frankfurt era su día a día. Era la experiencia que estaban viviendo en la Europa de entreguerras. Era el gran problema histórico que necesitaba con urgencia una respuesta, un nuevo tipo de análisis. Muy bien, vamos a meternos en la primera parte. Para la Escuela de Frankfurt, el caos y el colapso que veían en Europa no era la enfermedad en sí, era un síntoma, el síntoma de que algo muy profundo se había torcido por el camino. El punto de partida de esta gente es radical, de verdad. No intentan ser los herederos de la Ilustración y continuarla sin más. No, lo que hacen es sentarla en el banquillo de los acusados. Su objetivo no es para nada abandonar la razón, sino hacerse una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué tipo de razón, qué lógica interna es la que nos ha llevado a producir precisamente lo contrario de lo que prometía? Y claro, para entender el diagnóstico primero hay que conocer la historia del paciente, en este caso el contexto histórico que dio forma a todo este pensamiento. Su viaje intelectual es inseparable de las convulsiones de su tiempo. La propia trayectoria del instituto lo dice todo. Nace en esa mezcla explosiva que era la República de Weimar, vibrante, creativa, pero increíblemente inestable. Luego el nazismo les obliga a huir, y su objeto de estudio cambia de la noche a la mañana. En Estados Unidos ya no analizan una crisis abierta, sino una sociedad que parece funcionar, una sociedad integrada por el consumo. Su pensamiento, por tanto, se va adaptando constantemente a la realidad que tienen delante. Ante un problema de esta escala, las herramientas intelectuales de toda la vida pues no servían, se quedaban cortas. Por eso, la Escuela de Frankfurt tuvo que forjar una nueva, una propia, la que llamaron teoría crítica. Aquí está el meollo de la cuestión. La teoría tradicional, la de siempre, se inspira en las ciencias naturales. Intenta ser como un espejo, ¿no? Reflejar la realidad de forma neutral y objetiva. Bueno, pues la teoría crítica rompe con todo eso. Dice, un momento, en lo social la neutralidad es imposible. El investigador, la investigadora, siempre es parte del mundo que está estudiando. Por tanto, el conocimiento no puede esconderse detrás de una falsa objetividad. Y este es el punto clave, el que lo cambia todo. La teoría crítica no es saber por saber. Su interés es práctico, es un interés de emancipación. Se trata de generar un conocimiento que sirva para identificar las formas de dominación que nos impiden ser más libres, más autónomos, para en definitiva poder superarlas. Es una teoría con una misión. Venga, pues vamos a abrir esa caja de herramientas y ver qué conceptos concretos usaron para diagnosticar la sociedad moderna. Lo primero que llama la atención es que su enfoque fue totalmente interdisciplinar. Es que lo tenían claro. Para entender algo tan complejo como la sociedad, una sola disciplina no basta. Así que empezaron a mezclar. Cogieron conceptos de la economía de Marx, de la sociología de Weber, de la psicología de Freud y de la filosofía de gente como Hegel, Kant y Lukács, y lo articularon todo de una forma completamente nueva. De Marx, por ejemplo, recuperan la idea de alienación. ¿Por qué a veces sentimos que la economía o la política son como una fuerza de la naturaleza que nos aplasta, cuando en realidad son creaciones humanas? Pues la alienación explica justo eso, cómo lo que nosotros creamos acaba volviéndose extraño, ajeno y nos domina. De Max Weber incorporan la idea de racionalización. A ver, la modernidad lo organiza todo de manera eficiente, calculada, y eso nos da un control brutal sobre el mundo. Pero tiene un lado oscuro. Esa misma racionalidad, cuando solo se preocupa por los medios y se olvida de los fines, de los valores, puede convertirse en lo que Weber llamó una jaula de hierro, que asfixia la libertad. Y aquí entra Freud, que es fundamental. A ver, ¿por qué la gente acepta a veces sistemas que van claramente en contra de sus propios intereses? Pues porque la dominación no funciona solo a base de palos, de fuerza bruta, se interioriza. A través de la familia, de la escuela, de la cultura, aprendemos a obedecer. La autoridad se nos mete dentro, en nuestra propia psique. Y por último, de Lukács, toman el concepto de reificación o cosificación. En el capitalismo, las relaciones entre personas a menudo se nos presentan como si fueran relaciones entre cosas, como frías transacciones de mercado. Esto oculta el poder, las relaciones humanas que hay debajo, y claro, hace que sea mucho más difícil criticar el sistema. Bueno,
Pues con todas estas herramientas, la Escuela de Frankfurt se puso a analizar cómo funciona la dominación en las sociedades modernas, incluso en esas que se llaman a sí mismas democráticas y libres. Y un ejemplo fantástico de cómo pasaron de la teoría a la práctica es su famosísimo estudio sobre la personalidad autoritaria. Lo hicieron ya en Estados Unidos y fue un intento de entender qué base psicológica, qué tipo de persona hizo posible algo como el fascismo. El estudio identificó una serie de rasgos de personalidad: pensamiento rígido, sumisión ciega a la autoridad, agresividad hacia los que se consideran diferentes, pensamiento a base de estereotipos. Y la conclusión fue, la verdad, escalofriante. Estas tendencias no eran algo exclusivo de la Alemania nazi o la Italia fascista. Se podían generar perfectamente dentro de las democracias liberales. Y esto les llevó a un problema nuevo, sobre todo en esa sociedad estadounidense de la posguerra. Se dieron cuenta de que la dominación ya no se basaba tanto en la represión directa, sino en una integración mucho más sutil. La sociedad de consumo, la cultura de masas, todo parecía diseñado para crear conformidad, para que la gente no pensara demasiado, para debilitar el pensamiento crítico. Aquí está la clave del desafío para ellos. El sujeto que Marx había pensado que cambiaría el mundo, el proletariado, ya no parecía tener ganas de revolución. Estaba integrado en el sistema, quería su parte del pastel consumista. Las contradicciones del capitalismo seguían ahí, claro que sí, pero ya no despertaban una conciencia crítica de forma automática. La dominación se había vuelto mucho más lista. Y con esta pregunta lo dejamos. Es la gran pregunta, la gran herencia que la Escuela de Frankfurt nos deja sobre la mesa. Si la sociedad moderna ha creado mecanismos tan potentes para absorber la crítica y generar conformidad, ¿dónde queda el espacio para pensar de otra manera? ¿Cómo se puede resistir a una dominación que a menudo ni siquiera se siente como dominación? Una pregunta que, la verdad, quizás hoy sea más relevante que nunca.